Y atención, candidata Luisa González condena ataques misóginos y desinformación en campaña política. En medio de una creciente preocupación por los ataques misóginos y la desinformación que prevalece en la campaña política, la candidata Luisa González ha alzado su voz para destacar la necesidad de un debate político constructivo y basado en hechos verificables. González, quien se postula como candidata presidencial, ha sido objeto de una intensa atención mediática en la localidad, en el país, en el Ecuador. En sus declaraciones recientes, la candidata expresó su preocupación por la disparidad en la cobertura mediática entre candidatos y la propagación de la desinformación en el proceso electoral. Cuando Luisa González dice media palabra, es titular. Pero el otro candidato dice que no sabe por qué quiere ser presidente y no es titular. Hay un ataque y una observación con lupa, así digo, si no digo. Si se ve un pedacito de mi tatuaje, los curiosos no les voy a mostrar el tatuaje entero. Se ve un pedacito de mi tatuaje y dicen es la marca de los lobos. Entonces yo les digo, yo no sabía que los lobos se tatuaban rosas, ya les digo que tengo rosas. Entonces es lo mínimo, es con lupa y ya eso se da para una ola de ataques, de mala información. Un artista sale en Loja parado a mi lado, un artista muy famoso en Loja. Fueron a tocar en un desayuno y ya hacen toda una viralización en redes diciendo es un líder de los lobos. Y es un artista lojano, y ahí está la aclaración. Y no nos podemos pasar la campaña en aclaraciones cuando lo que necesita el país es cuáles son las propuestas. Yo sí estoy llamando a una unidad de todos los sectores, porque es lo maduro, porque es lo... Cuando Luisa González dice media palabra es titular, pero el otro candidato que no sabe por qué no quiere ser presidente no es titular. Hay un ataque y una observación con lupa. Así diga o no diga, se da para una ola de ataques de desinformación, declaró González. Su comentario destaca la asimetría en la atención mediática y subraya la necesidad de un enfoque más equitativo en la cobertura de campaña, en un momento en que las campañas políticas suelen estar marcadas por los errores y las metidas de pata de los candidatos. González hizo hincapié en un incidente particular que considera especialmente pernicioso. La falsa acusación del chico de Loja fue lo peor. Después se dicen amar la democracia, agregó González. Esta referencia apunta a la importancia de la honestidad y la integridad en la política, así como a la necesidad de condenar categóricamente la desinformación y los ataques misóginos, explicó Luisa González. En resumen, la denuncia de González resalta los desafíos actuales que enfrentan las candidatas en la política y pone de relieve la importancia de abordar los ataques misóginos y la desinformación como cuestiones críticas para el proceso democrático. La urgencia de combatir la pobreza en Ecuador a través de un enfoque progresista de generación de empleo. En los últimos años, Ecuador ha vivido cambios económicos y políticos significativos. A pesar de estos cambios, la lucha contra la pobreza y la generación de empleo digno no han logrado avances significativos bajo las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En este contexto, la propuesta de la Revolución Ciudadana, ahora liderada por Luisa González, futura presidenta del Ecuador, ofrece una vía progresista para abordar estos problemas estructurales y darle dignidad a la vida de los ecuatorianos. Un problema sin resolución, la pobreza y el desempleo. Durante los mandatos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, el problema de la pobreza y el desempleo en Ecuador no ha encontrado una solución integral. En lugar de centrarse en políticas sociales inclusivas y sostenibles, estas administraciones han favorecido en gran medida un enfoque neoliberal
que ha exacerbado las desigualdades. Asimismo, el modelo económico predominante ha resultado en precarización laboral, desigualdad y falta de oportunidades para los jóvenes. La alternativa progresista, Revolución Ciudadana y Luisa González. Frente a esta situación, la Revolución Ciudadana, liderada por Luisa González, propone una estrategia centrada en la generación de empleo digno, la inclusión social y la inversión en educación y salud, como pilares fundamentales para combatir la pobreza. Este enfoque progresista busca no solo tratar los síntomas de la pobreza, sino atacar sus causas subyacentes y a través de políticas sociales robustas y sostenibles. Dignidad y empleo, dos caras de la misma moneda. El concepto de dignidad es central en la propuesta de González. La generación de empleo digno es crucial para combatir la pobreza, ya que un trabajo bien remunerado y con condiciones laborales justas permite a las personas salir del ciclo de la pobreza y contribuir de manera más efectiva al desarrollo del país. Un trabajo dignamente remunerado también es un consumidor, un votante informado y un ciudadano comprometido con su entorno social y político. Conclusión: la urgencia de un cambio de rumbo. La pobreza y el desempleo en Ecuador son problemas que requieren soluciones urgentes. Las políticas neoliberales y de austeridad implementadas por las administraciones anteriores han demostrado ser ineficientes, ineficaces para abordar estos problemas estructurales. Frente a este panorama, la propuesta progresista de la Revolución Ciudadana y Luisa González se erige como una alternativa viable y necesaria para garantizar la dignidad y el bienestar de todos los ecuatorianos. Es hora de que Ecuador adopte un nuevo enfoque que trascienda los modelos económicos convencionales y busque de manera integral y sostenible el bienestar de sus ciudadanos. El futuro del Ecuador depende de ello y solo de ello, ecuatorianos. Si quieres seguir con inseguridad, con matanzas en las calles, en las cárceles, si quieres seguir con políticas frías, si quieres seguir con esas políticas de complot, entonces tienes que votar por ese candidato que te está engañando y que es puesto por Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Pero si quieres independencia, libertad, trabajo, seguridad, pero sobre todo equidad social y sobre todo una protección del Estado a tu seguridad y a tu familia, entonces la alternativa es Luisa González. Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para enderezar un rumbo, nunca dejen que alguien les diga tú ya no puedes o tú ya estás echado a perder. Tú siempre puedes levantarte, romper esas brechas, no pierdan de vista su visión. No se me desanimen, sigan adelante y si encuentran un muro, trépenlo, túmbenlo, pero sigan. Ustedes deben tener esas ganas de aprender, esas ganas de salir adelante. Y nosotros como Estado debemos garantizar que ustedes tengan acceso a esos mecanismos que les permita salir adelante. Educación pública de calidad y gratuita, becas, empleo, condiciones dignas para que sus sueños se cumplan. Desde Santo Domingo de los Áchilas, un saludo especial para Luisa González. Hoy que se ha reunido con la juventud, tenemos la esperanza de recuperar la patria. Con Luisa González todo es posible. Todo, todito, cinco. Luisa, te amo. Por el bien de todos. ¡Ecuador vencerá! ¡Luisa presidenta! ¡Luisa presidenta! Y ecuatorianos, Daniel Noboa, destinado a ser un nuevo Otto Sonnenholder o el futuro de la derecha ecuatoriana, ya está casi alicaído. El candidato presidencial se muestra seguro de su victoria en segunda vuelta, mientras críticos lo acusan de ser parte de una derecha que busca privatizar empresas públicas. Daniel Noboa, el polémico candidato presidencial ecuatoriano de la derecha, no ha dejado a nadie indiferente tras sus recientes declaraciones, asegurando su paso a la segunda vuelta electoral y eventualmente a Carondelet. Ha polarizado la opinión pública. ¿Es Noboa un futuro líder transformador o no? Como lo dice la gente, cuando realmente, si no llega en segunda vuelta, dijo, sería otro
Otto Sonneholders. Hipótesis diferente a la de Fernando. ¿Qué pasa si en esta elección no ganas? En el 2025 volverías a correr. Yo en todo lo que me propongo pienso que hay una opción, que es ganar. Y hasta el día de la elección, ¿De acuerdo? iré así. Sí. Pero, ¿qué pasa si no? Vamos a otra. Ahí no sería Daniel Noboa, ahí sería Otto Sonneholder. Dudaría, estaría... Yo fui el primero. Dudarías de tu identidad. Sí, Noboa ha sido muy claro, cree que llegará Carondelet y que tiene lo necesario para liderar Ecuador. En un panorama político donde cada palabra cuenta, esta autoconfianza ha capturado tanto la imaginación de sus seguidores como la crítica de sus opositores. Por otro lado, muchos ciudadanos y analistas políticos han tachado las palabras de Noboa como arrogantes y peligrosas, comparándolo con Otto Sonneholder, quien también se perfiló con grandes promesas, pero no logró concretar una agenda política sólida. La oposición argumenta que, como Sonneholders, Noboa forma parte de un fragmento de la derecha que busca privatizar empresas públicas para el beneficio personal, en lugar de servir al bien común. Será igual que Guillermo Lasso, igual que Lenín Moreno, centrados en la privatización, afirma Martita Valdés, analista política y columnista. A pesar de estas críticas, Noboa cuenta con un sólido grupo de seguidores que lo ven como una esperanza para una nueva derecha más unificada y efectiva. Sus partidarios argumentan que las comparaciones con figuras anteriores son injustas y que Noboa representa una visión fresca y necesaria para el país. Hipótesis diferente a la de Fernando. ¿Qué pasa si en esta elección no ganas? En el 2025 volverías a correr. yo en todo lo que me propongo pienso que hay una opción, que es ganar. Y hasta el día de la elección, ¿De acuerdo? iré así. Sí. Pero, ¿qué pasa si no? Vamos a otra. Ahí no sería Daniel Noboa, ahí sería Otto Sonneholder. Dudaría, estaría... Yo fui el primero. Dudarías de tu identidad. Sí, En resumen, el camino hacia las elecciones presidenciales se ha vuelto más incierto y polarizado con la presencia de Daniel Noboa. ¿Conseguirá superar la sombra de los políticos del pasado o forjar una nueva visión para la derecha ecuatoriana? ¿O será recordado como un Otto Sonneholder o un Lenín Moreno, más lleno de promesas vacías y un legado de oportunidades perdidas? El tiempo y el electorado lo dirán. Pero aquí hay algo más. Sonneholders y Noboa son lo mismo. Es la misma situación. En otras palabras, ellos no han hecho nada por este país. ¿Ustedes creen que un niño rico de cuna puede ir a un sector donde las necesidades son prioritarias? ¿Ustedes creen que un niño de esta naturaleza, que si se enferma de cualquier cosa, se va a hacer tratar a Estados Unidos, puede palpar la realidad de los ecuatorianos? ¿Ustedes creen aquello? Déjenlo en los comentarios. No te olvides de darle like y suscribirte. Luisa González en sus 3 ejes, una nueva esperanza en la política ecuatoriana. La candidata presidencial revoluciona la campaña electoral con su anuncio en TikTok, prometiendo cambios significativos en seguridad, pobreza y dignidad para los ecuatorianos. Mi plan de gobierno se basa en 3 ejes de acción inmediata. Tenemos que actuar de forma inmediata sobre lo urgente, lo emergente y lo permanente. En lo urgente, la seguridad, la paz, nuestras vidas, que volvamos a tener libertad de salir a las calles. Y lo siguiente, dentro de lo urgente, es el empleo, que podamos llevar un plato de comida a la mesa, que las familias ecuatorianas sepan que sus hijos no se van a ir a dormir con hambre. Lo emergente, un fenómeno del niño que está a puertas y que necesita el trabajo coordinado, conjunto, gobiernos locales, gobierno nacional, pero también la asignación de presupuesto. Por lo tanto, yo he dicho que le voy a devolver a los gobiernos autónomos
los fondos que les quitaron con el último acuerdo ministerial. Y lo permanente, lo que nunca puede desaparecer del Estado y que nos lo han desaparecido, la salud. Y cuando hablo de salud, hablo del derecho a la vida, que es un derecho humano. La educación. Nuestros hijos tienen que volver a las aulas de clase. Vamos a devolverles el presupuesto a educación, pero también las becas. El empleo, como les decía, es fundamental y esto lo vamos a hacer a través de una reactivación económica y productiva, a trabajar de la mano con el sector privado, con la industria, que son los grandes generadores de empleo. Vamos a otorgar créditos productivos a través de la CFN, que la vamos a volver a abrir, y Ban Ecuador, para que puedan acceder a ese crédito, para que produzcan, a proteger la industria nacional, a exportar nuestros productos. Y así protejo empleo también y genero más empleo y sostengo la dolarización. En un giro inesperado de la campaña electoral, la candidata presidencial Luisa González ha tomado TikTok para presentar los 3 ejes fundamentales de su plan de gobierno. Con este movimiento audaz, González no solo ha conectado con una audiencia más joven y digital, sino que también ha propuesto un futuro diferente y más brillante para el Ecuador. Luisa González ha sido clara en su plan de gobierno. Se centrará en 3 ejes cruciales: una vida digna para los ecuatorianos, la mejora de la seguridad y la erradicación de la extrema pobreza. Su mensaje, expresado de forma concisa pero impactante en un video de TikTok, ha resonado en una población cansada de políticas fallidas y liderazgos cuestionables. La elección de TikTok como plataforma para este anuncio ha sorprendido y encantado a muchos. Es refrescante ver un político utilizar nuevas formas de comunicación para conectar con la gente, comenta Esteban Álvarez, experto en medios digitales. Este acercamiento podría representar una nueva era de transparencia y compromiso en la política ecuatoriana. El video se ha viralizado atrayendo la atención no solo de jóvenes, sino también de generaciones más veteranas, que ven en González una posibilidad real de cambio. Nos da una esperanza de que por fin alguien está pensando en cómo mejorar realmente la vida de la gente en este país, afirma Rosa Méndez, una residente de Guayaquil que ha visto el video. Mi plan de gobierno se basa en 3 ejes de acción inmediata. Tenemos que actuar de forma inmediata sobre lo urgente, lo emergente y lo permanente. En lo urgente, la seguridad, la paz, nuestras vidas, que volvamos a tener libertad de salir a las calles. Y lo siguiente, dentro de lo urgente, es el empleo, que podamos llevar un plato de comida a la mesa, que las familias ecuatorianas sepan que sus hijos no se van a ir a dormir con hambre. Lo emergente, un fenómeno del niño que está a puertas y que necesita el trabajo coordinado, conjunto, gobiernos locales, gobierno nacional, pero también la asignación de presupuesto. Por lo tanto, yo he dicho que le voy a devolver a los gobiernos autónomos los fondos que les quitaron con el último acuerdo ministerial. Y lo permanente, lo que nunca puede desaparecer del Estado y que nos lo han desaparecido, la salud. Y cuando hablo de salud, hablo del derecho a la vida, que es un derecho humano. La educación. Nuestros hijos tienen que volver a las aulas de clase. Vamos a devolverles el presupuesto a educación, pero también las becas. El empleo, como les decía, es fundamental y esto lo vamos a hacer a través de una reactivación económica y productiva, a trabajar de la mano con el sector privado, con la industria, que son los grandes generadores de empleo. Vamos a otorgar créditos productivos a través de la CFN, que la vamos a volver a abrir, y Ban Ecuador, para que puedan acceder a ese crédito, para que produzcan, a proteger la industria nacional, a exportar nuestros productos. Y así protejo empleo también y genero más empleo y sostengo la dolarización. Si bien el anuncio ha generado un alto grado de optimismo, González enfrenta la tarea monumental de convertir estas promesas en realidades concretas. ¿Podrá cumplir con las altas expectativas que ha creado?
o correrá el riesgo de defraudar a aquellos que depositan su confianza en ella? En esta última parte, lo dudo. Es una mujer muy fuerte y muy capaz. En resumen, con su enfoque en 3 ejes fundamentales y su uso innovador de plataformas digitales, Luisa González se ha establecido como una candidata que promete más que políticas de siempre. Ahora el país observa lleno de esperanzas y también de escepticismo si González podrá materializar su visión en cambios tangibles para el Ecuador. Esperemos que así sea. Y les presentamos el lado romántico de la política. Carta con corazón para Luisa González en medio de la campaña. Emotivo gesto de un comunero Sáchila hacia la candidata presidencial refuerza su imagen humana y alimenta la esperanza de una primera presidenta mujer en el Ecuador. Comentaron que está recibiendo carpetas y pues este chachimoso ha venido hoy acá de la comuna Chihuilpe. Mi nombre es Sayamá y quiero entregarte esta primer carpeta aquí en Santo Domingo. Bueno, realmente creo que sorprendida, yo también estoy sorprendido. Ya empecé a sudar. Entonces, con esta alegría de mi parte, pues como cultura también nuestra nacional Sáchila, nosotros decimos por Aranzona, eres una mujer hermosa. Y pues acepta esta primer carpeta y un ramo de flores de acá, pues de la comunidad. También te invito ya a la casita, a la cabaña, que conozcas, que visites la finca y todo allá, pues la comuna Chihuilpe te estará esperando. Bueno, ya sabes, ahora voy a ser de Chihuilpe. A ver, yo no esperaba esto, pero... ¿Y el anillo? No, mentira. Fíjense lo que dice aquí. Lavo, plancho, cocino y soy obediente. ¡Ganó! Ve ahí. Montuvia y Sáchila. Eso es. Muchas gracias. Esto enamora más, ¿no? Sí, yo solo pedía que sea obediente. Si marido que obedece no padece. No, mentira. Ven que es más fácil exponer el plan de trabajo que manejar esto, ¿no? En medio de discursos, debates y campañas, un momento tierno ha robado el foco de la actual carrera electoral en Ecuador. Luisa González, candidata presidencial y figura política cada vez más prominente, recibió una carta con corazón de la comunidad sáchila, demostrando no solo aprecio, sino también un vínculo humano que trasciende las típicas relaciones políticas. El gesto, sencillo pero profundamente emotivo, representa más que un simple acto de cortesía. La carta con corazón entregada con genuino afecto sirve como un reflejo de la calidad de vida y bienestar que González aspira a llevar a todos los ecuatorianos. Esta experiencia ha añadido una dimensión humana a la imagen de Luisa González, que ya ha sido fortalecida por su reciente anuncio de los 3 ejes de su plan de gobierno. Este acto refuerza la idea de que Luisa no es solo una política que busca votos, sino una persona que conecta con las emociones y necesidades de la gente, comenta Mariana Sánchez, analista política. El emotivo episodio ha suscitado esperanzas de que González podría ser y hacer historia al convertirse en la primera presidenta mujer del país. Su habilidad para combinar propuestas políticas sólidas con un toque humano y empático está ganando admiración no solo entre las mujeres, sino también en demografías diferentes. En resumen, en una campaña política donde cada gesto cuenta, la carta con corazón recibida por Luisa González de la comunidad sáchila y de un comunero que le invitó incluso a la cabaña, ha añadido una capa adicional de profundidad a su candidatura. No solo reitera su compromiso con la calidad de vida y bienestar de los ecuatorianos, sino que también resalta su sensibilidad y humanidad, características que muchos desean ver en la futura presidenta del país.
Joyce de Llenata y su controversial llamado retroceso constitucional y vuelta al Sucre. La octogenaria activista política genera revuelo al exigir la eliminación de la Constitución de 2008 en favor de la del 98. Una propuesta que ha dividido a expertos y ciudadanos por igual. Miércoles 13, Millennial, Centennial, Generación Z. Les pido, los convoco para que ustedes defiendan a este país. Ustedes son los jugadores de este siglo. Por lo tanto, exijan que para poder fortalecer a las instituciones, exijan se saque esa bendita Constitución del 2008 y se la reemplace con la de 1998. De lo contrario, no vamos a salir adelante. Es necesario tener una Constitución que permita seguridad, que permita una buena justificación a poder trabajar, que sepa que los ecuatorianos que trabajamos y vivimos acá estemos a buen recaudo y por lo tanto que haya justicia e instituciones fuertes. Si no se cambia, es decir, debe el próximo presidente convocar a una consulta popular para que la población, la sociedad civil pueda decidir, pedir que se cambie la Constitución del 2008 que realmente nos está perjudicando y regresar a la de 1998. Son ustedes los jugadores de este siglo, son ustedes los que pueden exigir. Por favor, es el futuro en acción que tienen ustedes que exigir. De lo contrario, acá no salimos. Que Dios los bendiga. En una forma de clima político ya cargado de tensiones, Joyce de Llenata ha lanzado una exigencia que ha sacudido el debate público: eliminar la Constitución de 2008 y reemplazarla por la del 98, en un llamado dirigido especialmente a millennials y centennials. La activista asegura que esta medida es fundamental para construir instituciones sólidas y garantizar la seguridad que el país anhela. La declaración ha causado desconcierto, sobre todo porque Llenata no solo propone un cambio constitucional radical, sino también la vuelta al Sucre como moneda nacional. Eso dice la Constitución. La gente no está desconectada, no entienden que alguien, especialmente una figura octogenaria, pueda comentar esto a manera de retrocesos políticos y de derechos. La propuesta de Llenata ha sido duramente criticada por expertos en el tema. Felipe Vega de la Cuadra, escritor y político, no ha tenido reparo en expresar su rechazo. Es lo menos sensato que ha podido afirmar una mujer que está en el ámbito político, dijo. Mira, Richard, a mí me causa lástima que una señora octogenaria se permita convocar a millennials, centennials, decennials, a todas las generaciones modernas, para que le hagan caso y le obedezcan. Eso es despreciar a la juventud, pero por supuesto, es claro. Y segundo, les propone una estupidez, perdóname la expresión, como la siguiente: volver a poner en vigencia la Constitución del año 2008 significaría volver al Sucre como moneda nacional. Porque la Constitución dice ahí que la moneda es del Sucre. O sea, ni siquiera eso se da cuenta la señora que estuvo en las reuniones de Cusín, acá en la provincia de Imbabura, planteando la dolarización. O sea, es tal el desubique de la señora Joyce Higgins, que no se acuerda que ella estuvo en las reuniones en las cuales se planteó la dolarización como salida neoliberal para el Ecuador. Y está planteando que volvamos a una constitución que tiene el Sucre como moneda nacional, número uno. Y número dos, una constitución que
lo único que hace es consolidar los intereses empresariales del grupo de la señora Joyce Higgins de Ginata. Y trata de meterle la piedra de molino a la juventud ecuatoriana, aprovechándose de que la juventud ecuatoriana no está enterada, pues, de qué pasó en la reunión de CUSIN cuando se armó la dolarización antes del año 99. Este es el problema fundamental de irrespeto a la juventud, de que están convencidos que como ya han mentido y la gente se ha creído las mentiras, pueden decir lo que sea, con desparpajo, con falta de pudor total. Yo ni contrapondría argumentos de ese tema. Volver a la Constitución del 2008 es como tratar de volver a hacer ¿qué te diré? Colonia española. Pues una cosa que ella regrese 30 años. ¿No será que quiere recuperar la juventud perdida? Y pensar que porque ella está regresando en el tiempo. Claro, no se puede rebobinar, señora Higgins. No hay vuelta al pasado. No hay vuelta al pasado. Acepte que la Constitución del 2008 que votó el pueblo ecuatoriano por su vigencia, que la hizo una constituyente electa, es lo mejor que se ha hecho en el Ecuador. Es más, es una constitución que ya lleva 17 años o 16 años o 15 años de vigencia, 15 años, o qué sé yo. Que es inédito, porque las constituciones en el Ecuador, las que más han durado, ha sido la constitución del 1906 y esta constitución, pues, la del año 18. O sea, un poco más de ubicación y pensar que los jóvenes no son una partida de ignorantes que le van a hacer caso, también son chicos y chicas que estudian y que están enterados. Y que tienen información. Hay que respetarles un poco más. Y que saben que en la Constitución del 18 está, del 2008, no en la del 98, en la del 2008, en esa Constitución están, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Y que no van a volver, pues, al estado social de mercado, al Estado social de derecho y a la economía de mercado, que están en la Constitución del año 98. Es decir, eso es menospreciar a la gente. Y la gente no le gusta ser menospreciada. No. Pero la gente en su desesperación y en el miedo y el odio inducido, este rato no sabe mucho qué hacer. Pero si apelan a su razón, saben que van a votar en contra de la señora Higgins, en contra de lo que les diga ella. Es elemental. El llamado de Ginata coloca una presión adicional sobre los hombros del próximo presidente o presidenta del Ecuador, ya enfrentando una variedad de desafíos económicos, sociales y de salud. El nuevo mandatario podría tener que abordar también el tema constitucional si esta propuesta gana tracción. En resumen, el grito de Joyce de Ginata por un retroceso constitucional y la vuelta al Sucre ha introducido un nuevo y sumamente polémico ángulo al debate político ecuatoriano. Aunque algunos podrían ver méritos en revisar la constitucionalidad del país, la forma y el fondo de la propuesta han levantado más preguntas que respuestas. En definitiva, el Ecuador no puede retroceder derechos. No los podrá retroceder por más exigencia de quienes ya están prestando sus últimos días en el Ecuador. Atención, gremios de abogados progresistas de Manabí brindan un sólido apoyo al proyecto de Luisa González. En un gesto de respaldo significativo, varios gremios de abogados progresistas de la provincia de Manabí han unido fuerzas para manifestar su decidido apoyo al proyecto político encabezado por Luisa González. Este respaldo
ha generado un importante impulso para la candidatura de González en su búsqueda de un cargo clave en el ámbito político. La coalición de gremios compuesta por abogados y juristas comprometidos con una visión progresista y valores democráticos ha destacado la importancia de la plataforma y las propuestas de Luisa González como un camino hacia un Ecuador más equitativo y justo. Es lo que esperan todos los ecuatorianos. No voy a cambiar todo el aparataje judicial, porque solamente vamos a implementar jurados para los delitos de corrupción y de violación. O sea que vamos a tener dos sistemas judiciales en el Ecuador. Uno anglosajón para delitos de corrupción y de violación y otro romano para el otro tipo de delito. Eso es imposible, compañeros, porque igual... La decisión de estos gremios de abogados progresistas de unirse en apoyo a González resalta la creciente importancia de la movilización de sectores claves de la sociedad civil en el proceso electoral. Además, subraya la atención que González ha logrado a nivel regional y nacional gracias a su plataforma política. No voy a cambiar todo el aparataje judicial, porque solamente vamos a implementar jurados para los delitos de corrupción y de violación. O sea que vamos a tener dos sistemas judiciales en el Ecuador. Uno anglosajón para delitos de corrupción y de violación y otro romano para el otro tipo de delito. Eso es imposible, compañeros, porque igual... La decisión de estos gremios de abogados progresistas de unirse en apoyo a González resalta la creciente importancia de la movilización de sectores claves de la sociedad civil en el proceso electoral. Además, subraya la atención que González ha logrado a nivel regional y nacional gracias a su plataforma política. En resumen, este respaldo por parte de los gremios de abogados progresistas de Manabí representa un hito significativo en la campaña de Luisa González y puede influir en la percepción pública sobre su candidatura al resaltar su compromiso con la justicia social y los valores democráticos. Atención, representantes de jubilados amenazan con huelga de hambre en oposición al proyecto de decreto ley de finanzas públicas. La tensión política en Ecuador se ha intensificado en medio de una creciente oposición al proyecto de decreto ley de finanzas públicas presentado por el presidente Guillermo Lasso. Reinaldo Mendieta, representante de los jubilados, ha elevado la apuesta al anunciar que realizará una huelga de hambre en protesta si la Corte Constitucional aprueba dicho proyecto. Mendieta, quien representa una parte significativa de la población ecuatoriana que depende de las pensiones y jubilaciones, expresó su profunda preocupación por las posibles implicaciones que el proyecto de decreto ley podría tener en sus beneficios y calidad de vida. En una declaración pública advirtió que la huelga de hambre es una medida extrema que están dispuestos a tomar para defender sus derechos. Tengan la seguridad que los jubilados y pensionistas del Ecuador a nivel general iremos hasta las últimas consecuencias y iremos a una huelga de hambre. Y cualquier situación que pueda suceder en un futuro será culpa de la Corte Constitucional y culpa del gobierno nacional en tratar de realmente irse en contra de la Constitución. Eso nada más. Gracias, compañeros. Concejal, ustedes... Por otro lado, el presidente José Villavicencio, líder del Frente Unitario de Trabajadores FUT, también ha cuestionado abiertamente el proyecto de decreto ley de finanzas públicas. Villavicencio argumenta que la propuesta del gobierno de Lasso podría tener un impacto negativo en el seguro social, en los estudiantes y en las personas que padecen enfermedades
catastróficas. Increíble. Primero queremos saludarle a nombre del Frente Unitario de Trabajadores FUD al pueblo ecuatoriano. Las 6 organizaciones que conformamos el Frente Unitario, CEDEFUD, CEUS, UNE, TELMIT, TEMOGOPRE y la UGT, junto a nuestro compañero asesor Vladimir Andosilla, vamos a presentar un amicus curiae frente al famoso decreto de organización y planificación de finanzas públicas presentado por el presidente Lasso. Nosotros estamos presentando esta acción porque obviamente atenta contra los derechos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Primero, en este proyecto de ley se quiere disfrazar de manera tramposa para reducir el presupuesto de educación y de salud. Segundo, la Constitución habla de que es responsabilidad del Estado garantizar el 100% de las enfermedades catastróficas. Sin embargo, en este proyecto de ley se plantea que el Estado únicamente se hará cargo de pagar el 33.33%, atentando a la vida de las personas que tienen estas enfermedades. Y un tercer aspecto, obviamente, la violación y la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Estado es el principal empleador y sobre todo el principal deudor con el Seguro Social, y hoy se plantea eliminar los intereses sobre la deuda del 40% que le debe el Estado al Seguro Social. Un gobierno mentiroso que se contradice porque en días anteriores nos dijo que se había creado una comisión para tomar alternativas para resolver el tema de las pensiones. Las críticas de Villavicencio se suman a la creciente oposición al proyecto y han generado un debate público sobre las implicaciones económicas y sociales de esta legislación propuesta. El Frente Unido de Trabajadores ha sido históricamente un actor importante en la escena política del Ecuador y sus opiniones son seguidas de cerca por un sector significativo de la población. En resumen, el proyecto de decreto ley de finanzas públicas presentado por el presidente Lasso ha desencadenado un intenso debate en el país, donde los sectores afectados expresan sus preocupaciones sobre cómo podría afectar sus vidas y sus necesidades básicas. La decisión de Reinaldo Mendieta de amenazar con una huelga de hambre y las críticas de José Villavicencio reflejan la agitación política que rodea esta propuesta y su impacto potencial en la sociedad ecuatoriana. Fuente: Ecuador Chequea. Organizaciones sociales presentan amicus curiae en la Corte Constitucional en audiencia sobre el decreto de equilibrio y transparencia de las finanzas públicas. En un paso significativo para el debate sobre las políticas económicas en Ecuador, diversas organizaciones sociales han presentado un amicus curiae ante la Corte Constitucional, solicitando su participación en la próxima audiencia, donde se discutirá el decreto de equilibrio y transparencia de las finanzas públicas. Este decreto, que ha sido abierto y objeto de intensos debates y controversias, es catalogado por algunos como un paquetazo neoliberal. La presentación de este amicus curiae, un instrumento legal que permite a terceros interesados presentar argumentos en un caso en el que no son directamente parte. Busca influir en la decisión de la Corte Constitucional y a su vez asegurar que se tengan en cuenta diversas perspectivas en el proceso legal. Uno de los críticos más prominentes del decreto de equilibrio y transparencia de las finanzas públicas es José Villavicencio, quien ha calificado la medida como un paquetazo neoliberal. Villavicencio, el líder de una de las organizaciones que presentaron el amicus curiae, ha argumentado que el decreto podría tener un impacto negativo en los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Hoy, el amicus donde solicitamos a la Corte, a los señores jueces, que no den paso a esto que nosotros consideramos que es un paquetazo neoliberal. Segundo, que obviamente la Corte
cuente con el respaldo de los trabajadores para que hoy tome estas decisiones, pero también que tome decisiones frente a lo que está pasando en la justicia y lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que la única esperanza en el abandono de un gobierno que se va en pocos meses, la mínima esperanza que tenemos hoy los trabajadores y el pueblo es en la Corte Constitucional para que haga respetar el Estado de Derecho y no permita más violaciones a través de estos decretos ley. ¿Cuáles son los principales puntos que vulneraría este decreto? A ver, primero, como ya lo hemos dicho, la violación a la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del principal empleador y deudor que es el Estado, plantea eliminar los intereses de la deuda del 40%, un gobierno que ha venido mintiéndole a los ecuatorianos, que se contradice, porque anteriormente dijo de que se necesitaba recursos y medidas para resolver el tema de las pensiones jubilares, hoy plantea eliminar esta deuda que en el tema de los intereses bordea los más de $1.000 millones y una deuda del 40% de más de 3.500 millones de dólares. Segundo, atenta con la vida de los ecuatorianos al plantear reducir el tema de la responsabilidad que tiene el gobierno de cubrir el 100% de las enfermedades catastróficas. Hoy se plantea solo cubrir el 33.33%. El decreto de equilibrio y transparencia de las finanzas públicas ha sido una de las políticas económicas más polémicas del gobierno ecuatoriano en los últimos años. Defensores del decreto argumentan que es necesario para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible del país, mientras que los críticos como José Villavicencio lo consideran una medida perjudicial que favorece a grandes empresas y no protege adecuadamente a los ciudadanos más necesitados. En resumen, la audiencia en la Corte Constitucional para discutir el decreto promete ser un evento crucial en la evolución de las políticas económicas del Ecuador. Las organizaciones sociales que presentaron el Amicus Curiae esperan que su participación en el proceso legal contribuya a una toma de decisiones más informada y equitativa. La decisión final de la Corte Constitucional tendrá un impacto significativo en el futuro económico y social del país, y el debate sobre el paquetazo neoliberal continuará siendo un tema central en la agenda pública. Ángel Tipantuña denuncia desprecio de Daniel Noboa por los votos de los sectores populares. En medio de la campaña electoral ecuatoriana, las redes sociales se han convertido en un espacio crucial para la expresión de opiniones políticas y sociales. Un nombre que ha estado resonando fuertemente en las plataformas digitales es el de Ángel Tipantuña, quien a través de TikTok ha expresado el descontento de muchos ecuatorianos hacia el candidato Daniel Noboa, a quien acusa de despreciar los votos de los pobres, los sectores populares y los pueblos y nacionalidades. En un video viral que se ha acumulado ya con muchas visualizaciones y reproducciones y ha sido compartido ampliamente, Ángel Tipantuña utiliza palabras enérgicas para denunciar lo que él y otros consideran una actitud despectiva por parte del candidato Daniel Noboa hacia los votantes de bajos recursos y las comunidades indígenas. En su video, Tipantuña sostiene: Daniel Noboa desprecia los votos de los pobres, de los sectores populares, de los pueblos y nacionalidades. El señor Daniel Noboa, el candidato de los ricos, ha despreciado el voto de los pobres, de los sectores populares, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Hace días atrás la CONAIE anunció que esperan escuchar las propuestas de los candidatos finalistas a la presidencia de la República en esta segunda vuelta electoral previsto para el 15 de octubre de 2023. Dijeron que optarán por quien acoja su agenda de lucha, de entre ellos los 10 puntos de los sectores sociales, de los pueblos y nacionalidades, tales como precio de los combustibles, moratoria de deudas, precios justos, derechos laborales, minería, derechos colectivos, no a la privatización, control a la especulación, presupuesto para salud y educación, seguridad ciudadana, entre otros. Estos son los puntos estratégicos en el camino de la concreción
para la construcción del Estado plurinacional como la bandera principal de la lucha histórica de los compañeros y compañeras de la CONAIE. Pero lamentablemente el señor Daniel Noboa, el candidato de la ultraderecha, que representa a los más ultramillonarios, a los más ricos de este país, ha despreciado el voto de los pobres, de los sectores populares, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Dijo que la CONAIE puede decir lo que quiera. Yo tengo mi plan de trabajo, dijo. Ya sabemos que Leonidas Issa es un correísta y no hay que ser el Gil, dijo. Miremos. La CONAIE ha dicho que se alineará con el candidato que recoja los 10 puntos de lucha que ellos tienen. ¿Esto sería Daniel Noboa? La CONAIE al final puede decidir lo que quiera. Yo tengo un plan de trabajo. Si es que les gusta mi plan de trabajo, con mucho gusto. Pero ya sabemos que Leonidas Issa es correísta, no hay que seguir. Estas declaraciones de desprecio por parte de Daniel Noboa ha sido rechazada por el presidente de la CONAIE. No tiene una trayectoria de lucha, ni siquiera entiende al país, por lo tanto nosotros jamás estaremos de acuerdo con esos pronunciamientos del señor Noboa, que no entiende a los pueblos indígenas, peor va a entender la plurinacionalidad. Los pueblos que vayan a votar por aquello simplemente han caído en la estrategia de la moda. No puede seguir siendo el escenario político que se discutan los candidatos de moda, cuando realmente en sus planes de gobierno colaboran. En este caso el señor Noboa colaborará con el gobierno de Moreno, consecutivamente que fue efectuado por gobierno de Lasso, y es la continuación del señor Lasso, en este caso el señor Daniel Noboa. La lucha histórica de la CONAIE también es nuestra lucha, por lo que la Revolución Ciudadana acogerá los 10 puntos planteados por la CONAIE en el marco de las protestas del año 2022. Estos 10 puntos coinciden plenamente con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, tal como anunciara nuestro compañero candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz. Dijiste en una entrevista que van a acoger los 10 puntos que en su momento la CONAIE propuso y que de una u otra manera frenó ciertas pretensiones de estos gobiernos, tanto el de Moreno como el de Lasso. Cuéntame un poquito más de aquello porque resulta bastante interesante. Bueno, yo la frase que usé fue que había coincidencias, y de hecho yo lo dije antes de que salga el programa o la agenda propuesta por la CONAIE, ¿no? Mi entrevista fue el día martes y las declaraciones de Issa fueron el día miércoles. Si uno revisa el documento que salió de esa gran asamblea de la CONAIE, en casi todos los puntos tenemos coincidencias en que la ciudadanía, que la gente, que las comunidades se sientan identificadas y que puedan creer que realmente avanzamos hacia un programa de más y mejores derechos en materia de salud, educación, seguridad, de que se va a respetar la educación intercultural bilingüe, de que creemos realmente en un Estado plurinacional. Queridos compañeros y compañeras de la CONAIE y Pachacuti, nuestra lucha histórica siempre fue y seguirá siendo en contra de los ricos, contra la derecha política que tanto daño ha hecho a este país. Ellos nos han humillado, nos han maltratado, nos han quitado nuestros derechos, nos han pisoteado nuestra dignidad, nos han masacrado en los paros. Este es una nueva oportunidad para establecer lazos de unidad entre los sectores populares de la misma tendencia política progresista y de izquierda, para construir juntos un estado de igualdad y de justicia social, un estado plurinacional. Por tanto, ni un voto más a Daniel Noboa y todos los votos para Luisa González. Por odio ya votaron por Guillermo Lasso, que representa a los más ultramillonarios, y miren qué país nos dejó. Por eso invito a todos y todas a reflexionar, y no podemos perder esta oportunidad de generar esa gran unidad entre los sectores populares de la misma tendencia progresista de izquierda. Vamos juntos, queridos compañeros y compañeras, a construir ese gran sueño de construir un estado de igualdad y de justicia social, de construir ese estado plurinacional para todos y todas. Además, Tipantuña ha promovido la etiqueta "Todos los votos para Luisa González", en referencia a otra candidata en las elecciones. Esta campaña en línea busca movilizar el voto en apoyo a Luisa González, presentando una alternativa a aquellos que sienten que sus intereses no están siendo debidamente representados por otros candidatos. La derecha es mortal, por tanto, la gente tiene que ir por Luisa González. En resumen, la influencia de las redes sociales en la política no puede subestimarse, y los videos virales como el de Ángel Tipantuña están cambiando la forma en que se desarrollan las campañas y se debaten los problemas en Ecuador. A medida que las elecciones se acercan, queda por verse cómo esta expresión en línea de descontento y apoyo afectará el resultado final y el panorama político del país.
Presidente de la CONAIE critica el discurso neoliberal de Daniel Noboa. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, lanzó duras críticas al discurso y la trayectoria política de Daniel Noboa, destacado como figura del espectro político y candidato a la presidencia del Ecuador. En una declaración pública realizada ayer en Quito, Issa argumentó que Noboa carece de la experiencia política necesaria y no comprende las realidades de los pueblos indígenas en nuestro país. Issa, una figura reconocida por su liderazgo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por su participación activa en movimientos sociales, expresó su preocupación por la incursión de Daniel Noboa en la arena política como candidato a la presidencia del Ecuador. Según Issa, Noboa no está capacitado para abordar temas cruciales para las comunidades indígenas ecuatorianas. En sus declaraciones, Issa señaló que no puede seguir siendo el escenario político que se disputen los candidatos de moda, cuando realmente en sus planes de gobierno colaboran. En este caso, el señor Noboa colaborará con el gobierno de Moreno consecutivamente, que fue efectuado por el gobierno de Guillermo Lasso, y es la continuación de Lasso, en este caso, el señor Noboa. Esta crítica apunta a la comunidad de políticas gubernamentales que, según Issa, han sido perjudiciales para las poblaciones indígenas. Si el señor Noboa está molesto, ¿no? Porque hemos pedido dos cosas dentro de las demandas de la CONAIE. Uno, si realmente cree en el país, si realmente quiere dirigir este país, uno tiene que ser ético y tiene que indicar la moral al resto. ¿Cómo es que pides tú al resto del país cuando no pagan impuestos? 88 millones está registrado en el sistema de rentas internas. Otro pedido que hicimos, no puede ser que vaya a la consulta popular a apoyar, pero resulta que tiene capitales del grupo Novis, tiene capitales en el desarrollo de la minería a gran escala en este país. ¿Qué está haciendo? Que están vulnerando nuestros derechos, están violentando nuestros territorios y están acabando con nuestros territorios. ¿Se ha molestado? El líder de la CONAIE destaca la importancia de tener candidatos que comprendan y respeten las culturas y derechos de los pueblos indígenas, así como que promuevan políticas inclusivas y equitativas. Afirmó que Daniel Noboa no ha demostrado un compromiso sólido con estas cuestiones en su carrera política hasta el momento. Las críticas de Leonidas Issa a Daniel Noboa resaltan la creciente importancia de los temas indígenas en la política ecuatoriana y arrojan luz sobre las tensiones existentes entre los líderes de la CONAIE y ciertos actores políticos que buscan ocupar cargos de relevancia en el país. La opinión de Issa podría influir en la percepción pública sobre Noboa y su capacidad para representar los intereses de los pueblos indígenas en el futuro.